Sobre la reforma electoral, ya estábamos hablando en el corte con Edmundo Jacobo Molina. Edmundo, buen día y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. La reforma va, dice la presidenta, va porque va, en pocas palabras, a pesar de que el Verde y el PT y en general los críticos están diciendo que alto. Pues mira, llama mucho la atención. Bueno, primero nos han venido postergando el conocer realmente en qué consiste la reforma. Consiste el documento, tenemos ahí unos bullets. Sí, porque vimos unos bullets, la secretaria de Gobernación, incluso mal leyendo los bullets, porque son temas complejos, no quiero decir que ella no los entienda, ha estado sentada en la mesa de negociación, pero explicarlos ampliamente no es sencillo. Pero de todos modos, lo que leyó, lo que se nos presentó la semana pasada, pues es insuficiente para entender cabalmente el alcance de la propuesta de la reforma. Podemos suponer muchas cosas, pero se nos había anunciado que hoy se presentaba y parece que sí, pero no en la mañana, sino parece en la tarde. Y mientras tanto, los aliados de Morena siguen estirando la cuerda de la negociación. El Verde ya a través de diferentes voceros manifestó que no iría con la reforma. Una parte del Verde, otros están esperando, o sea que tampoco el Verde está uniforme, ¿eh? ¿Por qué? Porque tampoco todos los representantes del Verde son verdes, sino son guindas, porque Morena usó, que ese es uno de los problemas que habría que atender en una reforma electoral, usaron las siglas y los colores del Verde para que por esa vía fueran propuestas de diputados y senadores que realmente vienen de Morena y no son del Verde. O sea, el grupo del Verde es mucho más pequeño de lo que aparece en el número, ¿no? Es que es parte del lenguaje que se hizo. Es exactamente, ¿no? Es disfrazar más diputados y propuestas de Morena en la coalición con los otros aliados, ¿no? El PT parece un poco más disciplinado, o sea, en el sentido de que tiene más trayectoria, tiene más base social de muchos años atrás, pero sacó un comunicado también este fin de semana diciendo que no firmaría una reforma electoral regresiva que no represente realmente la voluntad popular, etcétera, etcétera. O sea, nos encontramos por lo menos por lo que hace a la opinión pública y lo que ha trascendido, Verde y PT, diciendo no en esas condiciones. No sabemos a qué le están diciendo no. Eso es lo paradójico del asunto. Y por otro lado, el líder de los diputados de Morena en la Cámara de los mismos, diciendo, venga lo que venga, vamos a votarla. Es decir, sin tampoco parecer que los propios diputados de ese bloque, de ese partido político, conocen cabalmente la propuesta y sus alcances. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos hablado tú y yo en varias ocasiones de lo que esto podría significar, pero vayamos incluso a la misma forma, recordando a Reyes Heroles, que es fondo, ¿no? Uh-huh. Es una forma en donde ya hay una propuesta, no importa discutirla ampliamente, no digamos ampliamente, no importa discutirla ni siquiera al interior de las filas de los partidos coaligados, pero tampoco al interior de Morena. Hay una definición al respecto. La presidenta sigue insistiendo en que va con la propuesta de reforma electoral. Y uno se pregunta de repente, bueno, ¿por qué tanta insistencia si sus propios aliados la han cuestionado? Y en medio además de un contexto muy complejo. Al interior, bueno, lo que acabamos de ver la semana pasada de la muerte del señor Oseguera y lo que desató por lo menos en los primeros días, y algunos expertos dicen habrá que esperar lo peor para las próximas 4 o 5 semanas, cuando empiecen ya las verdaderas disputas de los diferentes bloques que integran esa gran fuerza del crimen organizado, porque es gran fuerza, y lo digo en esos términos, por el dominio territorial que tienen y la capacidad de movilización que tuvieron por lo menos en las primeras horas. Hay otros expertos que dicen que no necesariamente, que el contexto del cártel Jalisco de Generación no es el mismo que el de Sinaloa, porque acordemos, el enfrentamiento y los Chapitos y el Mayo, pues ha durado hasta la fecha. Por cierto, la presidenta estuvo en Sinaloa, ahora este fin de semana. Como es curioso, estuvo en Coahuila cuando justamente
atrapan al señor Oseguera en eventos públicos. Me parece que es algo que no debemos dejar pasar. Es peligroso. No es una persona cualquiera, es la jefa del Estado mexicano. Y estar expuesta a eventos públicos, está bien, quiere a lo mejor mandar el mensaje de, miren, no hay problema que aquí estoy, pero cuidado, creo que el contexto no es tampoco para exponerla innecesariamente o solamente que tenga las garantías que ahí no va a pasar absolutamente nada. Pero aparte de ese contexto, hay muchas voces más allá de los partidos políticos que han manifestado su preocupación de una reforma electoral que pudiera ser efectivamente regresiva. Por ejemplo, está la voz muy potente de Coparmex, que se ha pronunciado a través de publicaciones, pero también su propio presidente lo ha dicho con toda claridad: cuidado con una reforma electoral regresiva. No es el momento, la Coparmex se lo ha dicho así, no es el momento para una reforma electoral. Pero además en un contexto internacional como el que estamos viviendo, ¿cuál va a ser la posición del Estado mexicano frente a todo esto? No solamente por lo que hace, se detona un conflicto bélico, bueno, pues ya estaba en curso, sin duda, soterrado, pero ahora masivo, con misiles de un lado y del otro lado, Irán, Israel, Estados Unidos, bombardeo a los países árabes en las bases militares norteamericanas, sino también estamos a semanas de que la negociación del Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos camine. No quiere decir que no la ha habido, pero por lo menos formalmente las mesas se establecen. Entonces, todo un contexto de esta naturaleza, y meterle todavía una variable adicional como una cosa tan delicada como la reforma electoral, a veces de repente no se termina entendiendo, o solamente que sea tanta el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con López Obrador, delegado de que López Obrador, y lo ha dicho, ya cumplió prácticamente con todo el plan C, le falta la materia político-electoral, que ese compromiso sea muy, muy grande, pero para dejar el tema entre personas, ¿cuál es la estrategia política que hay detrás de una iniciativa de esta naturaleza? Yo te lo he dicho aquí, para mí que la apuesta está en el 30. Y quieren hacer una reforma para ponerse en mejores condiciones en caso de que en el 27 pierdan la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, que es lo que va a estar en juego a nivel federal, aparte de las elecciones locales que están previstas. Y que entonces, frente a ese escenario, lo que ganaron con una sobrerepresentación inconstitucional que se las dio el Tribunal Electoral, ahora, con estas fórmulas que habrá que ver qué es lo que presentan hoy en la tarde, noche, si es que todavía no se amplía el plazo, porque lo han venido ampliando, pero parecería indicar que ahora legalizarían esa sobrerepresentación, simulando que siguen apareciendo los 200 diputados de representación proporcional, aunque con la fórmula que están presentando no necesariamente nos llevaría a la misma ecuación. Dicho de otras palabras, con lo que parece que van a proponer, permíteme decirlo así, en el 24, tomando los datos de las elecciones del 24, hubieran tenido esa sobrerepresentación, pero digamos ahora formalizada legalmente y constitucionalmente. De eso estamos hablando. A ver, ese es el tema de temas, ¿no? ¿Ese es el corazón del asunto? Yo creo que a ver, detente un segundito aquí para explicarlo mejor en el ABC con peras y manzanas. A ver. Ese es desde mi punto de vista, el corazón del asunto. Por lo menos lo que hace a diputados. A ver, tenemos 500 diputados. 300 son de mayoría relativa. 200 de representación proporcional. Dice la presidenta, tranquilos. Los 200 de representación proporcional van a seguir existiendo. En Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados. Sí, senadores desaparecerían. Desaparecen ahí 32. Ese es otro escenario. Pero vayamos a diputados. 8, restemos 8, que serían para mexicanos residentes en el extranjero. Y lo que resta, o sea, 192, se dividen en 2 bloques. Un bloque
para lo que podrían ser las primeras minorías de los partidos. Y el otro bloque son en listas abiertas. Aquí viene la complejidad del asunto. En general no nos damos cuenta cuando votamos que nuestro voto vale más de... perdón, voy a decirlo de otra manera. Nuestro voto tiene no solamente un efecto. Por la cara frontal de la boleta, votamos por una persona y que está asignada, o sea, está asignada a un partido político o está respaldada por un partido político. Y parecería que ahí termina la consecuencia de nuestra votación. De cruzar un nombre o un logo de un partido. Pero no. El efecto es que detrás de la boleta hay una lista de nombres que realmente no conocemos ni leemos ni nada, en donde están todos los partidos políticos y en una lista en orden de prelación, del 1 al 40. Entonces, nuestro voto tiene un doble efecto. Votas al mismo tiempo por una candidatura y por un partido político. Vamos a poner un ejemplo clásico. Si el partido por el que votaste no logra que tu candidatura tenga la mayoría para pasar al bloque de los 300, tu voto vale para que ese partido tenga un efecto en cuanto al número de votos que en general va a recibir por esa vía, y entonces en proporción a ese número de votos irán apareciendo o teniendo como resultado que hay candidatos que hasta un determinado número de representación, porcentaje de representación, van a ir a la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional. Por eso tiene ese doble efecto. Mayoría por un lado y representación por el otro. Lo que pasa es que generalmente no conocemos este mecanismo. Ahora lo que dice la presidenta parece interesante. Vamos a ver no solamente la posibilidad de votar por el partido al frente de la boleta, sino al reverso, no por el orden que te pone el partido, sino por la persona que tú quieras. Eso ya técnicamente implica un cambio, incluso un cambio cultural, implica un conocimiento muy amplio de las propuestas que se puedan hacer, cosa que en general no sucede, si ni siquiera a veces sabemos exactamente la trayectoria de la persona por la que estamos votando, de mayoría relativa, la que más hace campaña, etcétera, etcétera. De la otra manera implica un cambio total. Pero podría tener en sí mismo la posibilidad de que por esta vía Morena logre tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados sin tener necesariamente incluso que recurrir a los aliados por ellos mismos. ¿Con o sin acordeones? No, pues tendría que ser por acordeones, Carmen. ¿Cómo? A ver, pones un ejemplo bellísimo. A ver, ¿qué hacemos con esto? A ver, tú pones un ejemplo bellísimo. La reciente elección del Poder Judicial, que por cierto nomás fue la mitad, ya eran boletas y boletas y boletas, y en cada boleta un montón de nombres que no sabías ni quiénes eran, pero tampoco sabías qué iban a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre un magistrado, un juez de distrito, de un área especializada, el ministro de la Corte, etcétera, etcétera? Implica pues un conocimiento muy amplio. Ahora, esto podría multiplicarte, imagínate que cada partido político puede tener una lista hasta de 40 nombres. No, pues sí. Pues entonces, si no introduces un acordeón para inducir el voto, bajo el pretexto de que es tan complicado que hay que hacer una guía, como reconocieron el propio Tribunal Electoral, pues claro que se justificaba, porque pues, ¿por qué no se vale una guía? ¿No? Imagínate nomás a lo que justificaba, acabó siendo la herramienta para poner a los que querían. Exacto, para inducir el voto. Es en estos términos, no es una guía, es decir cómo vas a votar. El instructivo. El instructivo para hacerlo. Entonces, a ver, estoy tratando de desenmarañar algo que han apenas apuntado
Pablo Gómez, la propia presidenta de la República, Ricardo Monreal, etcétera, porque no conocemos el texto, hay que tenerlo en la frente, poderlo estudiar y ver las consecuencias. Pero esto podría ser la consecuencia, legalizar la sobrerepresentación que les dio el tribunal, ilegal e inconstitucionalmente. ¿Esa sería la consecuencia? Esa sería la consecuencia. ¿Qué nada más? ¿Qué tamaño bajo es el la asunto? lógica de que ahora sí el pueblo va a elegir todo. Y además la presidenta dice que el pueblo se lo ha pedido. ¿Quién es el pueblo? ¿Qué le ha pedido? ¿Cuál es el compromiso? ¿O el compromiso es con su antecesor? No, más bien, un legado. como ella puso en su campaña que iba a hacer esto porque se lo pidió AMLO, Y directamente. ¿no? O sea, directamente es lo que le dejó encargado AMLO. Yo creo que sí. Y además la apuesta... un diseño, que ese es el tema. ¿Para qué? O sea, el tema no es que le dejó encargado el anterior y ella lo está cumpliendo a pie juntillas, eso está clarísimo, sino ¿para qué este diseño? Y lo está dejando. Es esta reforma más las otras reformas. Exacto. No es aislada, sino es un conjunto de cosas que se idearon en el sexenio de López Obrador, que se están cumpliendo en el gobierno de Sheinbaum, pero la pregunta es ¿para qué? Pues lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. Hay realmente un rediseño del Estado mexicano, del equilibrio de poderes, todo lo que se había trabajado en la transición democrática, de la autonomía e independencia de los poderes y demás. Aquí hay una regresión en términos de concentración al Ejecutivo, subordinación del Legislativo y el Judicial, desaparición de órganos autónomos y ahora una reforma electoral que termina de consumar esta reforma y darle ventajas y romper la equidad de la contienda a Morena hoy en el poder. De eso estamos hablando. Y luego de otro tema que, bueno, Alfredo Figueroa lo habló contigo la semana pasada, hablando de equidad de la contienda. Reduces el 25% del financiamiento a los partidos políticos, pero también reduces el tiempo en radio y televisión para darle más ventajas al que en este momento es mayoritario. Y más ventajas a las televisoras. Y más ventajas a las televisoras. Y habría que ver... Aprovechando el viaje. Aprovechando el viaje. Y habría que ver qué pasa, a ver si ahorita la distribución de los tiempos del Estado, que son 48 minutos, eso no va a variar aparentemente, pero ya no son 48 en tiempos de campaña para partidos políticos y autoridades, sino serían 35 según la propuesta. Pero desde 2007 con la reforma electoral fue de la franja horaria de 6 de la mañana a 24 horas, porque los tiempos oficiales se consumían en la madrugada en donde nadie los escuchaba. No vaya a ser que ahora en la reforma se vuelvan a distribuir otra vez de la mañana, 24 horas a las 3 de 4 de la mañana cuando quién sabe qué pasa. Entonces, todos esos detalles... No, el público, la gente está dormida, punto. Exactamente. Sí. Y habría que ver esos detalles, esa letra chiquita, en lo que se está proponiendo. Porque si tú empiezas a conjugar, entonces, una representación a modo para facilitarle a Morena hoy en el poder el tener incluso, digámoslo así, entrecomillado, legalmente esta sobrerepresentación, pero además concentras el poder en el Ejecutivo, desapareces órganos autónomos, ya no hay transparencia y protección de datos personales, pero además bajas el financiamiento a los partidos políticos, probablemente dejando la misma distribución que beneficia al mayoritario, reduces tiempos en radio y televisión, rompes la equidad de la contienda. ¿Quién sabe qué va a quedar en términos de lo que el 134 constitucional, párrafos séptimo y octavo, que prohíben que funcionarios públicos participen en los procesos electorales y se usan recursos públicos? Vamos a ver qué va a quedar. No sabemos, no ha sido tampoco algo que de las pocas cosas que se han hecho manifiestas ante la opinión pública sepamos. O sea, está mucho en juego. Y yo creo que lo que está en juego es asegurarse como partido político hoy mayoritario, porque puede dejar de serlo en una democracia, pero garantizarse mejores condiciones o condiciones a modo para la sucesión presidencial del 30. Yo creo que esta es la culminación de un proceso de reformas del Estado y que ahora atenta y cambia las reglas del juego de acceso al poder por la vía democrática. Creo que eso es lo que está en juego en todo esto. Ahora, es lamentable la forma, no discuten con nadie. O discuten... Dijo la presidenta, no se negocia. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Es una imposición o cómo? A ver, la política es eso, ¿no? La política es entendida en la forma civilizada,
es el arreglo entre los diferentes, el ponerse de acuerdo. No es negociar como peras y manzanas, es escuchar argumentos de un lado y del otro y acordar entre los diferentes la mejor salida para todos. Y la historia, no en el mundo, no nos vamos a ir al pasado, en este país, cuando no hay acuerdo en materia electoral hay problemas, Carmen. Recordemos, en el 2003... Si los jugadores no están de acuerdo con las reglas de ese juego, pues el asunto no camina. Y en el arbitraje, en el 2003, ¿qué pasó? Se renueva el Consejo General del IFE en aquel momento, sin el acuerdo del PRD. Por cierto, en ese momento López Obrador era parte. ¿Y qué pasa? Llega un Consejo General del INE frágil, porque una de las partes muy importante, uno de los actores, no reconocía la legitimidad del árbitro. Y las consecuencias las vimos 3 años después. Punto. Y eso siempre pasa, cuando las reglas a las que se someten los actores no son discutidas y legitimadas por los actores, la consecuencia es que siempre va a haber problemas en los resultados y en la legitimidad de los resultados electorales. Venimos de ahí. Las elecciones y sus resultados y la legitimidad de los mismos eran un problema en este país. Dejaron de serlo. Con estas reformas, lo que suponemos que va a venir, y menos cuando la propia autora de la reforma, la que va a presentar la reforma, dice esto no se discute, no son negociables, pues la consecuencia va a ser esa. Vamos a volver a tener problemas en cuanto a la certeza, en cuanto a la legitimidad de los resultados electorales. Y lo electoral va a volver a ser un problema cuando había dejado de serlo. ¿Por qué? Porque se aceptaba en general el resultado de los procesos electorales, porque había una autoridad autónoma independiente que lo garantizaba y que tenía la venia de todos los actores. Había en pasado. Perdón, tengo que decirlo así, había. Pues así está este panorama y bueno, pues déjame recuperar lo que mencionaste hace un momento del PT, porque estamos viendo que ahora es el PT y el Verde los que estarían, pues yo creo que se está pateando el bote hasta la noche o más tarde, porque se había dicho que el día de hoy se presentaría el documento, no la iniciativa. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el fin de semana el Partido del Trabajo? Déjame leerlo contigo. Por una reforma electoral de avanzada, ninguna regresión. Aquí habla de regresión que atente contra la democracia en el país. Y dice, los 81 cendis, que es todo un tema, ¿no? El de los cendis, no son moneda de cambio para el Partido del Trabajo, porque les dieron dinero, ¿no? Más dinero. Absolutamente, muchísimo dinero. Muchísimo dinero ya les habían dado y muchísimo dinero les prometieron para esta reforma. Y dijeron, pues gracias, pero los cendis no son moneda de cambio para el Partido del Trabajo. ¿Qué tal, ¿Qué tal con la frase? Los 81 cendis impulsados por el PT, ubicados en 15 estados del país, son instituciones públicas cuyos recursos son administrados tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales. Descalificamos la campaña de desprestigio que se está llevando a cabo contra el PT. De igual manera, cuando nuestro partido decidió apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para el 2018, fue objeto de una feroz campaña mediática por parte del gobierno de Peña Nieto, que utilizó como pretexto los recursos públicos de los cendis, mismos que son administrados por las autoridades estatales. En su momento, un juez determinó que no existía delito que perseguir y sobreseyó el asunto. Dice el PT, los espacios democráticos que las izquierdas logramos conquistar con las reformas de 1977 y 1996, fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamiento armado o levantamientos armados, nos obligan a mantener con dignidad nuestra postura. No permitiremos ningún retroceso democrático en México. Decimos no al regreso del viejo partido de Estado, dice el PT, aliado de Morena, no en esto, pero aliado de Morena. Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar desapariciones del sistema de partidos en nuestro país. El Partido del Trabajo se mantendrá firme en la defensa de las banderas de la Cuarta Transformación al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Siempre lucharemos por las mejores causas del pueblo mexicano. El compromiso del PT es inquebrantable. En este momento crucial de nuestra historia reafirmamos nuestra dedicación a la lucha por la justicia social, la democracia y el bienestar del pueblo mexicano. La defensa de nuestros principios y valores es lo que nos guía y motiva.
continuaremos trabajando convencidos de que un México más justo y plural es posible. Bueno, pues ellos consideran que el Partido de Estado dominó México desde 1929 a 2018, se brincaron 2000. Sí. O sea, no consideran que la alternancia del 2000 fue parte del cambio transicional, sino que hasta el 18 fue que pasó. Bueno, ya muy su interpretación de la historia de México. Pero aquí lo que está diciendo es que descalifican la campaña de desprestigio que están viviendo y que no están de acuerdo con esto, que es una regresión, porque haría volver a México pues a un partido de Estado. Dice, decidimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 al 2018, brincándose 2000 y demás. Y fíjate que ese brinco obedece a una concepción del poder y la democracia. Se es democrático cuando el resultado me beneficia. Cuando le beneficia a otros, no es democrático. Ganó la oposición, la que haya sido en 2000 y no lo reconoce el PT. ¡Qué barbaridad! Fíjate, llega hasta el... Y en el del 2000 está reconociendo. Es que quieren negar toda la transición, pero la niegan y la reconocen a la vez. Sí, claro. La niegan en este texto y la reconocen a la vez porque no quieren regresar a ese viejo partido de Estado que se liberó el país a partir de una transición de décadas. Sí, fíjate. ¿Qué cosa, no? Para lo que me conviene. Lo hemos comentado. En el discurso de López Obrador no existe la transición democrática, no hay una referencia expresa a la transición democrática. Muy acorde con esta lectura que hace el PT en su comunicado, ¿no? Es decir, se es democracia y terminan las cosas que yo combatí cuando me benefician a mí. No necesariamente cuando benefician a otros. Es decir, este discurso de autoritario, porque si el PT ahorita estuviera en la presidencia de la República, creo que está desnudándose cómo actuaría en esta lectura de la historia simplista. Pero fíjate además, el meollo de un pronunciamiento, porque no ha habido muchos pronunciamientos del PT en la materia. Son pocos. Con ¿no? Pero el 50% del pronunciamiento está en los endis. ¿Sí? Los endis. Entonces dicen que no, pero sí, ¿no? Dicen, pero no es moneda de cambio, pero recientemente se les aprobó algo, ¿no? Creo 850 y tantos millones de pesos, sí, claro. Además de lo que ya tenían. Además de lo que se entendía que era para facilitar las cosas y su voto hacia la reforma electoral que quiere Sheinbaum. ¿Eso se entendió o qué? Sí. ¿O cómo lo entiendes? Y por eso dicen, no es moneda de cambio, o sea, y lo van a recibir de todas maneras. No, claro que lo van a recibir, como lo han recibido durante muchos años atrás. Sí, López Obrador acabó con las guarderías, pero no con todas. Dejó los endis del PT, ¿sí? Y según él era una política general. No, dejó las de sus aliados políticos. Es una acción política, con un sentido político, no con un sentido social como se nos ha querido ver. No, político, absolutamente. Es absolutamente político. Son cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos acumulados a lo largo de años que el PT ha recibido por esta vía para autofinanciarse. Incluso hubo litigios que después donde acusaban de malversación de fondos, de que se habían destinado esos recursos no solamente para los endis, sino para la operación del propio partido, o que no estaban claras las cuentas, y que de repente esos litigios desaparecieron. Incluso, si no me equivoco, no quiero decir algo incorrecto, pero me viene a la memoria que creo que hasta la Auditoría Superior de la Federación en algún momento hizo algún señalamiento al respecto. Creo que habría que estudiarlo y traerlo a colación, pero casi estoy seguro que hasta la misma Auditoría Superior de la Federación lo indicó. Es decir, es muy pobre el comunicado. Defiendo mis recursos para los endis, que hay dudas de cómo lo estás operando o se está financiando el propio partido con ellos. Desconozco la transición democrática y hablo de que en abstracto, sin saber específicamente qué, porque no hay un señalamiento claro dónde están sus zonas de preocupación, en general siempre en este discurso abstracto, de que van a defender la democracia. ¿Cuál democracia? La que del 2018, porque resultaron en el bloque dominante que hoy gobierna este país. Es pobre el pronunciamiento, muy pobre el pronunciamiento del PT, muy, muy pobre.
Pero bueno, los votos son los que cuentan en este momento más que su pronunciamiento y la pregunta es si Morena, bueno, la presidenta, porque Morena a través de Ricardo Monreal ya dijo que, Venga, van a votar lo que venga, o sea, una cosa tremenda. Sí. Una declaración de Monreal increíble, que la reiteró, por cierto. Así es. O sea, lo que nos envíen, vamos a votarlo, punto. Sin ningún pudor y sin ningún respeto a la tarea congresional. Pero bueno, en el caso del Verde y el PT, que es un tema existencial, ¿no? O sea, lo que pase en esa reforma sí es un tema existencial para ellos. Para ellos, porque de eso depende que sobrevivan o no. Pues por eso. Porque no tienen realmente una base social y una propuesta política que los distinga, sino que han estado aliados a diferentes fuerzas políticas que más fuertes que ellos, que déjame decirlo así, en el salpicar de los votos les beneficia. Sí. ¿Por qué? Porque... y esta sobrerepresentación excedida muchísimo más. Pero muchísimo más. Bueno, el Verde quedó como segunda fuerza electoral, increíble. Increíble, que no la tiene por ningún lado. Han ido construyendo, tienen sus estados simbólicos, que San Luis Potosí y Quintana Roo, que también han de estar Chiapas. parte del paquete, y Chiapas, lo tuvieron, lo tienen, lo siguen teniendo, ¿no? Sí, Manuel Velasco es ahora el coordinador de los senadores en la Cámara de Senadores, y lo dice con claridad a que hay una cierta ruptura, no es un bloque homogéneo en el Senado, lo dice Manuel Velasco. ¿Por qué? Porque hay algunos verdes que son guindas, como ya lo habíamos comentado, y en el Senado es clarísimo al respecto. Prestó el Verde como se lo prestó al PRI en su momento, y sus siglas, su cierta penetración en algunos sectores para que por esa vía llegaran diputados o senadores del partido mayoritario. Es decir, fíjate nomás la descomposición del sistema de partidos. Es una visión pragmática de hacerse de mayorías sin respetar el voto ciudadano. Es decir, es lo que menos cuenta. No hay aquí una discusión del fondo, de cuál es la mejor forma de representación de la sociedad mexicana en su diversidad, sino hay un acuerdo pragmático negociado para mantenerse en el poder. Y por eso, en medio de todo esto que decíamos hace un momento, uno se pregunta, vuelvo a hacerme la pregunta, ¿pero qué necesidad? ¿Por qué en medio de tantos conflictos y tantas cosas que resolver pones un tema como este? Porque lo que está en juego es la elección del 2030. O aprovechas esta sobrerepresentación, la permanencia en el poder. ¿La perpetuidad, acaso? ¿Sí? Y a lo mejor sin los altos costos que en este momento significan el PT y el Verde. A lo mejor sin eso. Ya de plan, como partido único. Dice la presidenta que no están planteando ser un partido único, un partido de Estado, un partido, etcétera. Dice que no es el propósito. Pero todo el diseño apunta para allá. Pues la realidad creo que la desmiente, ¿no? Y vamos a ver qué viene en la letra chiquita hoy en la tarde. Bueno, creo que va a ser la confirmación. Porque no conocemos la letra, o sea, no se conoce la letra todavía, no se conoce el documento. No conocemos nada. Eso conocemos se conocen apuntes, el resumen, ideas, el borrador. ¿Dónde están las grandes preocupaciones? Sí. Eso conocemos. Pero realmente el detalle, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles y veremos qué detalles tiene esta reforma, esta iniciativa al poder, esta iniciativa de reforma al poder electoral, una reforma electoral, político-electoral que se presentará, veremos si este día, como se ha anunciado nuevamente, y ya iremos viendo qué pasa en el camino. Por lo pronto está la presidenta decidida a que esto siga adelante. Así es, parece que sí. Bueno, igual, ¿qué puede pasar? Tampoco es que se muera nadie, ¿no? O sea, si una iniciativa de la presidencia no cuenta con el suficiente número de votos, pues no pasa. Y bueno, en una democracia eso puede ocurrir. En una democracia eso sería lo normal. Normal, pero aquí pues si no pasa la reforma que envió el Ejecutivo porque no hubo suficientes votos, pues no hubo suficientes votos y ya. Y aparte, en una democracia, la fuente de la iniciativa pone a consideración de los otros su discusión y obviamente en esa discusión pues no tiene por qué aprobarse tal cual y eso sería la normalidad democrática. No estamos, Carmen, en la normalidad democrática. No, cuando alguien dice que la van a aprobar tal cual llegue, pues es aquello de no moverle una coma, ¿no? Es
poco democrático, poco respetuoso del Congreso mexicano. Como aprobaron de septiembre a noviembre del 24 un conjunto de reformas sin moverle una coma. Una coma. Una coma. Fue el plan B también, pero ahí sí una corte le dijo... Como en el viejo régimen. Sí, como en el viejo régimen. Tal cual. Tal cual, a levantar la mano, señores. Y el que no quiera levantarlo, que se ausente de la sesión porque puede haber consecuencias. O sea, estamos volviendo a vivir eso. Tal cual. Increíble, increíble. ¿Y qué dicen los que forman parte del Congreso? Pues lo dirán. Eso es lo que me toca, ¿no? Y se callan. Tremendo, tremendo. Veremos qué pasa a la hora de la hora, pero por lo pronto así están las cosas. Edmundo, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, siempre un placer. Muy buena semana. Buena semana para ti. Bueno, pues tenemos varias cosas importantes